Perfecto. Ahora sí que sí. Entonces, compartimos la pantalla, como lo estábamos haciendo anteriormente, y volvemos e iniciamos. Ahora sí iniciamos con la continuación de esta clase, sería la parte 2 de la clase número 1 de física. Ya estábamos viendo todo el tema de ondas. ¿Recuerdan? Vimos longitud de onda, estábamos viendo justamente la forma de la onda, teníamos obviamente los montes y los valles, la línea de equilibrio, etcétera, etcétera. Y habíamos avanzado hasta llegar a esta parte que tenía que ver con el espectro electromagnético. ¿Ya? De hecho, hablamos del el rango audible, que esto lo vamos, tienen que recordarlo, ojo, porque podrían llegar a preguntárselo, ¿ya? Ah, muchas gracias, Benja, eso me interesaba saber. Me dice que está un poco fuerte la música. Dame un segundito, lo bajo al tiro. Esta es la cuestión, ¿eh? Lo malo es que yo como no estoy escuchando la música muy fuerte acá, porque no quiero interrumpir y no distraerme con lo que está pasando. Dame un segundito, la bajamos de inmediato. La dejamos casi que sea como muy ambiental. ¿Ya? ¿Mejor o no? ¿Podría ser un poquito mejor? ¿Ahí? Ahí. Yo al menos acá en mi parlante apenas lo escucho. Perfecto. Gracias, Benja. Muchas gracias. Buenísimo. Esa es la idea, que me ayuden también. Yo también estoy aprendiendo. Todos aprendemos en estas clases del Pro. Ya, entonces miren, ¿cuál es la gracia acá? Estamos viendo justamente los rangos. Rango en este caso audible, que era importante recordarlo directamente. De hecho, vamos a ver acá. Que era de los 20 a los 20.000 Hz, ¿ya? Esto es muy interesante y es importante que lo recuerden, marcar eso, ojalá notarlo incluso, de 20 a 20.000 Hz es el rango audible, un ser humano escucha en ese rango directamente. Y el tema de el espectro, digamos, de ya electromagnético, ¿cierto? Para el tema de la luz, por ejemplo, o de todas estas frecuencias que no podemos ver, tiene que ver con lo que se da para como referencia de hecho, para los infrarrojos hacia la izquierda y para las ultravioleta a la derecha. ¿Por qué? Tienen que pensar lo siguiente. El espectro visible, en este caso se llama así, el espectro visible es solamente un área de frecuencia que nosotros podemos apreciar con nuestros ojos. ¿Ya? Nuestra biología solamente nos permite ver el espectro visible. ¿Ya? Eso es lo más importante que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Si nosotros luego vamos a frecuencias más bajas, nos estamos yendo por el lado de los infrarrojos. Recuerden acá, este es un súper buen ejemplo, esta ondita que está acá, con color rojito, cuando son frecuencias bajas, normalmente uno ve una onda que va así como lentita, va como más extendida. En cambio, cuando uno está en una frecuencia alta, es como que la onda va muy rápida, una onda muy rápida, muy apretadita. Ojo, no es que vaya rápido o lento, no estoy hablando de velocidad de propagación, pero es que simplemente para que recuerden como la animación, ¿cierto? Como que va fuerte, va rapidita y muy como apretadita. ¿Ya? Ojo con eso. No se vayan a confundir. Es simplemente para que ustedes lo recuerden, ¿ya? Entonces, tenemos este espectro visible y tenemos por un lado las ondas, obviamente, que son de baja frecuencia y por el otro lado las de alta frecuencia. Todo lo que es de baja frecuencia tenemos, por ejemplo, las ondas de radio, el Wi-Fi, el Internet, los microondas, etcétera, etcétera. Todo lo que es de ondas altas, o sea, hacia la derecha, como está acá, ondas, digamos, frecuencias muy grandes, tenemos directamente los ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Ojo con esto, que cuando uno habla de radiación, las bombas nucleares, dejó la embarrada, a la gente se le cae la piel, les da cáncer, pero ¿por qué? ¿Por qué ocurren esas mutaciones? Es porque justamente hay una liberación de este tipo de ondas, de mucha energía. Los rayos gamma son rayos o ondas electromagnéticas de demasiada energía. Piensen que esto tiene energía, definición de onda, propagación de energía. ¿Recuerdan eso, no? Es parte de la definición. ¿Ya? Entonces, por eso hay que entender, al menos de forma contextual, ¿ya? Todo este asunto. Por ejemplo, si yo te digo, pongo tres ejemplos directamente, te hablo de rayos X, te hablo, por ejemplo, del color morado, ¿ya? Rayos X, color morado, y te hablo de Internet, Wi-Fi. Y te pongo esto así tal como está acá, una línea, que te dice que acá hay menos frecuencia, por ejemplo, si fuera por, déjenme apuntarlo acá, si yo le dijera una línea acá, así, y te digo en esta parte, la frecuencia es más baja y acá la frecuencia es más alta. Y si yo te digo, ok, A, B y C, A, B y C. Este es un clásico, ojo que hay preguntas así. En lo que fue la PDT del año pasado había una pregunta así, directamente. Y por ejemplo, A
pensemos que sería el color, color morado, por ejemplo. B, el Wi-Fi. Y C, pongamos que fuera los rayos X, por ejemplo. ¿Cómo tú lo ordenarías acá? Entonces, ¿qué es lo importante acordarte? ¿Cómo sería el orden? Primero, lo que son las frecuencias más bajas, teníamos cosas como las ondas de radio, el internet, el microondas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la letra B iría por acá, al lado izquierdo de las ondas más bajas. Las ondas de color, en este caso un color cualquiera, color morado, cualquier color, ¿ya? Va en el medio, es el espectro visible. Por lo tanto, yo en la mitad pondría, en este caso, el color, la letra A. Y finalmente, las ondas más altas, como en este caso el ejemplo de los rayos X, ¿ya? Lo pondría acá más a la derecha. ¿Ya? Esto es un ejemplo que me acabo de inventar, ojo. Lo que tienen que pensar acá es la letra C. Uno lo pondría acá, el otro acá y el otro acá. Lo que tienen que pensar es que siempre hay una posición relativa de uno con otro. ¿Ya? Eso es lo importante. Siempre. Se escucha, se ve todo bien, ¿cierto? Que me acaba de sonar el... Perfecto, véase. Muy, muy bien, Francisca. Ese es el punto. Muy, muy bien. ¿Ya? Cualquier cosita me dicen acá en el chat, por si acaso. Muy, muy bien. Entonces, continuando, porque ahora tenemos que seguir avanzando. Esa es la parte más contextual. Agustín, no lo entendiste. Te lo explico nuevamente de una forma un poquito distinta. Mira, uno tiene que ubicar, acá tenemos la referencia de las frecuencias de ondas, que son las que son más chiquititas y las que son más grandes, o más bajas o más altas. Al lado izquierdo, si uno ve este gráfico que está acá, déjame cambiar un poquito el color. Déjame ver acá, pantalla, no es, opciones de puntero. Color del lápiz, pongamos un color verdecito, yo creo, así. Pongámoslo verde, para que no se mezcle el color del rojo de esta onda con esto. Vamos a ponerlo así, color verde. En esta línea, en esta como rango, ya te está diciendo que en esta parte están las frecuencias que son más chiquititas. Una frecuencia chiquitita, recordando un poco el concepto, se refiere a que son, en definitiva, ondas que tú las verías como más extendidas en el tiempo. Y una frecuencia alta es lo que está en el caso contrario. Esta frecuencia de acá del lado derecho es una frecuencia alta que está más apretadita. Fíjate acá, está mucho más apretadita que acá, que en este lado de acá que está más abierta. ¿Ya? Entonces, tú con eso, tú haces una relación. Tú sabes que las ondas de radio que te las están mostrando en este lugar, acá, son de este sector, de las frecuencias bajas. Tú sabes que el espectro visible que está acá en este arco iris corresponden a ondas intermedias. ¿Ya? Y tú sabes que, por ejemplo, los rayos gamma, que es lo último que aparece acá en el lado derecho, serían las frecuencias más altas, perdón. Frecuencias más altas, estamos hablando de frecuencias. ¿Ya? Frecuencias bajas, frecuencias medias y frecuencias altas. Entonces, en relación a eso, lo que ustedes tienen que intentar recordar justamente es la posición. Ejemplo de, por ejemplo, frecuencias altas, rayos gamma, rayos X e incluso el ultravioleta. ¿Ya? El ultravioleta normalmente se corresponden a frecuencias que son más altas que el espectro visible. Y hacia la izquierda, si tomamos como referencia el espectro visible, hacia la izquierda, ¿cuáles vendrían? El infrarrojo, las microondas, por ejemplo, las ondas de radio. Yo acá también les adicioné el Wi-Fi, la señal de internet, la señal satelital, la señal de la radio, etcétera. Entonces, cuando hablamos de haber puesto estas letritas de B a C, etcétera, era cuando yo daba ejemplos. Tengo este ejemplo, este y este. Entonces tengo que posicionarlos en, al fin y al cabo, esta línea para decir cuáles son de frecuencia más baja y cuáles son de frecuencias más altas. Siempre la referencia, y esto es lo que tienen que acordarse, el espectro visible es nuestro punto medio. ¿Ya? Siempre recuerden eso, espectro visible, frecuencia intermedia. De ahí vamos a partir hacia frecuencias más altas y después hacia frecuencias más bajas, haciéndole caso a este esquema que está acá. ¿Ya? No se compliquen mucho por los números y todo eso, por ejemplo, lo que sale acá, ¿ya? Normalmente, a ver, ¿cómo las clasificamos? Ya, esa clasificación tiene que ver directamente con lo relativo que es. Ya no es como una clasificación de, a ver, por ejemplo, yo cuando hablaba de sonido, uno podía decir los infrasonidos, ya, por ejemplo, ¿cierto? Cuando eran frecuencias bajas. Acá no es como que sean infracolores, porque uno ve colores, por ejemplo. Como que se escapa un poquito de esa clasificación, ¿ya? Por eso yo te mencionaba de que nuestro punto de partida tenía que ser el espectro visible, lo que nosotros vemos, ¿ya?
Luego tenemos lo que es de baja frecuencia o lo de alta frecuencia, así de simple, ¿ya? Para que lo tengas en cuenta, porque todo depende de cuál es directamente tu punto de partida, tu referencia, ¿ya? Ojo con eso, la referencia, ¿ya? Muy, muy importante. Nuestra referencia en el espectro electromagnético es directamente el espectro visible, que normalmente es el famoso arco iris, ¿no? Esa es nuestra referencia. Luego uno siempre habla, lo típico, de los infrarrojos o los ultravioletas. Ultra, ultra, más grande. Infra, chiquitito. Ultravioleta, me voy yendo a frecuencias más altas. Infrarrojo, a frecuencias más bajas. ¿Ya? Ojo con eso. Ultravioleta, o lo ultra, cuando vamos a frecuencias muy, muy altas, mucha energía. Ejemplo que les decía, rayos gamma que nos hacen daño por la radiación. ¿Ya? Por ejemplo, rayos X, directamente, ¿quién nos ha hecho un rayo X? No sé si alguna vez se lo han hecho, ¿no? Para ver los huesitos, ¿ya? Obviamente, uno diría, me hace mal. Bueno, si tienes una exposición de vez en cuando no pasa nada, ¿ya? Pero si tú todo el día estuvieras con rayo X así en el cuerpo, sí, te haría mal. Es mucha energía, ¿ya? Ojo con eso, ¿vale? Simplemente hay que entender esa parte. Nada más que eso, por ahora, ¿ya? Al menos para esta sección. Sigamos entonces. Pregunta oficial, esto relacionado con lo que estábamos viendo la vez pasada. Fíjense acá, les voy a dar también unos 2 minutitos para responder. Dice, la figura muestra de perfil de una onda periódica que se propaga en cierto medio. ¿Ok? Dice al respecto, ¿a cuántas longitudes de onda corresponde la distancia entre los puntos P y Q? ¿Cuántas longitudes de onda hay? A ver si se acuerdan de eso, de lo que vimos en la clase pasada. Tienen que estudiar, longitudes de onda de P a Q, o sea, de cuánta hay desde acá que partimos hasta acá que finalizamos. A ver, ahí estoy viendo las primeras respuestas, muy bien, muy bien. Están claritos. Quienes no sepan, muy, muy bien, acá al tiro con la respuesta. Letra C, 4. Quienes no sepan, para que lo recuerden rápidamente. Partíamos de acá, ¿cierto? De la letra P. Un segundito para acomodar esto. Ahora sí. Letra P. Subimos, así, bajamos. Ay, siempre me pasa esto con esta tableta, que es muy feita, la verdad. Ahí tenemos una. Al final acabo de dar una vuelta. Subimos ahí, bajamos para allá, subimos para acá, una. Y hacemos el mismo ejercicio todas las veces que podamos. 1, 2, 3, 4. Son 4 longitudes de onda. Hay que recorrerlo y llegar siempre al mismo punto. Esa es la idea. Exactamente. ¿Ya? Muy, muy bien. Muy, muy, muy bien. Excelente, chicos. Esto fue una pregunta oficial. ¿Puede salirle algo así, obviamente, en la PAES de final de año? Por supuesto que sí. Esta materia sigue entrando, sigue siendo relevante, así que tienen que tenerlo clarito. ¿Ya? Eso es lo que vimos en la clase pasada. Y ahora vamos a ver el tema de los fenómenos ondulatorios. Propiedades. Esto entra sí o sí, está explícitamente en el temario de la PAES. ¿Ya? Así que acá, atención. ¿Ya? Atención con esta pequeña parte de lo que vamos a ver acá. Primera propiedad, y la vamos a ver en base, por ejemplo, podemos hablar de la luz, por ejemplo, lo que se llama la reflexión. ¿Qué es la reflexión? Es directamente chocar con algo, rebotar e ir para otro lugar. Y justamente cuando uno habla de reflexión, de una forma muy, como lo acabo de explicar, muy coloquial, no tan formal, ¿ya? Uno considera siempre que hay una onda que es la que viene, la incidente, la que incide, la que llega, y otra que luego de chocar es la que se refleja. Es lo que quiero que recuerden acá, porque acá hay una especie de ley muy importante que en base al ángulo, si llego acá, por ejemplo, en cierto ángulo, uno puede plantear lo que es una normal. ¿Qué es la normal? Ojo con esto, que es un concepto de física, si es que no recuerdan, lo voy a decir de inmediato. Una normal es una recta que uno proyecta de cualquier superficie que sí o sí tiene que estar a 90 grados. Ojo con eso, definición, normal. Por ejemplo, si yo tengo una superficie que está hacia un cerro, una montaña que va hacia abajo, así. ¿Cuál sería la normal de esta línea? Yo tendría que calcular otra línea que ojalá dé justo 90 grados. Sería algo como por allá más o menos. Esa línea que acabo de hacer, esta sería la normal. Esa es la normal en relación a la otra. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la superficie acá? Lo que está acá abajito. Ese es como el piso, digamos. Entonces, ¿cuál es la normal de este piso? Esta línea perpendicular que está acá. Por eso acá se dice normal. Entonces, cuando viene una onda incidente, choca, se refleja, el ángulo que sea en relación a la normal es igual, siempre igual. O sea, si acá venía en relación a la normal a 30 grados, cuando
rebote, cuando se refleje, que es la palabra correcta, cuando se refleje esta onda, también va a ir en relación al normal 30 grados. A eso se refiere esta formulita que está acá, ¿ya? El ángulo de incidencia y el ángulo de la onda reflejada. Por eso sale la I de incidencia y R de reflejada, ¿ya? ¿Esto es importante? Sí, sí es importante y es relevante que lo tengan en cuenta. Así funciona la reflexión, ¿ya? Ejemplo clásico, cuando uno trabaja con reflexión en los espejos, ¿ya? O cualquier material que pueda reflejar ondas. En el sonido, ¿existe la reflexión del sonido? Por supuesto que sí. El eco. El eco son reflexiones sucesivas, ¿ya? Yo hablo algo y se repite, se repite. ¿Por qué? Porque las ondas de sonido están chocando y se están devolviendo, ¿ya? Eso sería reflexión, ¿ok? Número 1, reflexión. Anótenlo, tiene que quedar clarito. Primera cosa. Número 2. Bueno, acá, ángulo de incidencia, ángulo de reflexión. Lo mismo que estábamos diciendo. Miren, el ejemplo. Reflexión del sonido, como les decía. Un ejemplo clásico es el eco. Ya no me quiero detener si es que ya lo expliqué, obviamente. Y la reflexión de la luz tiene que ser, por ejemplo, lo que pasa con los espejos. ¿Por qué cuando uno está en un lago con aguas muy cristalinas y tranquilitas puede ver directamente el paisaje? Porque las ondas de luz que están llegando a la superficie del lago chocan y después llegan a tus ojos. Es un fenómeno de reflexión, ¿ya? Ojo con eso. Muy interesante igual este tema de la reflexión, ¿ya? Y esto también puede ser relevante, ojo, porque tiene que ver con las superficies. ¿Por qué existen los espejos? ¿Por qué existen cosas que reflejan y otras que no reflejan? No sé si se han dado cuenta que muchas veces algunas cuando uno va, no sé, para la feria, te compráis una manzana y de repente como que está tan brillante y podéis verte en la manzana o en alguna fruta, cualquier fruta. Está como muy brillante. Bueno, normalmente eso es porque le echan ceras, le echan cosas especiales para que brille. Y ahí uno se puede incluso reflejar un poquitito. Pero ¿por qué hay objetos que uno se puede reflejar y otros no? Y eso tiene que ver con la superficie. Si es una superficie muy lisa, muy, muy lisa, normalmente, como es directamente algo que está liso como tal, las ondas llegan y pueden directamente cumplir la ley de la reflexión y seguir en dirección opuesta y estar ordenaditas. Por eso uno se puede reflejar en un espejo, porque es una superficie muy lisa. ¿Por qué no me puedo reflejar, por ejemplo, en este lápiz que yo tengo acá, que es negrito? Porque es una superficie que seguramente cuando uno lo vea en microscopio es rugosa. Entonces pasa lo que ocurre acá con la famosa reflexión difusa, que los rayos de luz van para todas partes. Entonces, como van para todas partes, se vuelve difuso, por lo tanto no puedo ver un reflejo. ¿Ya? Eso depende de la superficie. También es interesante. ¿Ya? Exactamente, Francisca, tal cual. Si es rugosa, todos los rayos incidentes, como tienes distintas inclinaciones porque la superficie misma cambia. Como va cambiando la superficie, como una para allá, porque al fin y al cabo siempre recuerda la reflexión es en relación a la normal, al ángulo de incidencia. Entonces, si tenemos una superficie que es muy irregular, van a ir para todas partes. Entonces, no se va a formar una imagen en tu ojo. Eso es interesante porque al fin y al cabo, lo que nosotros vemos es la formación de imágenes que hay en el medio. ¿Ya? Recuerden eso, nosotros vemos colores porque esos colores se están reflejando y llegan a nuestros ojos. ¿Ya? Muy importante. No sé si recordaban eso. Por ejemplo, de acá yo tengo, no sé, un plumón. Lo voy a tomar acá. Con tapa roja. ¿Por qué yo veo esta tapa roja? Dame un segundito. Se me acaba de caer el lápiz. Acá lo tengo. ¿Por qué esta tapa es roja? ¿Por qué la veo roja? Porque resulta que este material, este plástico, la pintura o el tinte que tiene, absorbe todos los colores, todas las frecuencias de colores, del azul, del verde, del morado, todos. Adivinen cuál es la que no logra absorber. El rojo. Viene la luz blanca tiene todos los colores juntos, chocan acá y el único que se refleja para afuera, que está reflejándose, es la frecuencia de color rojo. Por eso nosotros vemos los colores. Yo veo el rojo porque la tapa no está absorbiendo la frecuencia del rojo. Sin embargo, como la refleja, reflexión, llega a mi ojo, ok, tapa roja. Esa es la forma. Cuando ustedes ven cosas negras, significa que está absorbiendo todo, no deja sacar cosas para afuera. ¿Ya? Obviamente igual sale un poquitito y nosotros podemos ver la forma, los brillos y todo eso, ¿ya? Pero eso se trata, de eso se tratan los colores, ¿ya? Y los daltónicos es una condición que tiene nada que ver con las ondas en sí mismos, ¿ya? Buena pregunta igual, Agustín. Los daltónicos es una condición que tiene que ver directamente con un problema más neuronal, ¿ya? O más que del ojo, ¿ya? Porque hay un tema también, hay que pensar que nosotros tenemos células oculares, que se llaman los conos y los bastones,
Unos sirven para ver colores, otros sirven para poder ver distintas cantidades de luz, para las sombras, luz y sombra, por decirlo de alguna forma. Pero ahí ya nos escapamos un poquito del tema de las ondas. Pero bien, buena pregunta, es otro tema, ¿ya? Porque claro, a ellos les llegan las ondas rojas, por ejemplo, voy a suponerlo, yo no soy daltónico, me llega la onda roja, sin embargo, en mi interpretación neuronal, lo que yo tengo en mi cabeza o quizás en mis células sensitivas, yo interpreto que es un color distinto. Por eso les digo, es distinto. Pasa, ¿ustedes sabían que realmente el cielo no es celeste, no es azul como lo vemos? Es morado. Si uno ve con un sensor, si yo pongo un sensor para el cielo y ver qué ondas se están reflejando, no vamos a ver el cielo bonito, azul o celeste como nosotros lo vemos siempre. La realidad muestra que es otro color. ¿Pero por qué lo vemos como lo vemos? Porque nuestra biología, nuestros ojos directamente, nuestro cerebro, es más sensible a las frecuencias del color celeste o del color azul, por un tema biológico. Pero no es precisamente la onda que más está, o la frecuencia que más se está reflejando. Cosas bien interesantes que ocurre. Es como una mezcla como de biología con física acá. Si se dan cuenta, como tenemos más sensibilidad para el color celeste o azul, por eso lo vemos azul. Pero si ponemos un sensor y decimos qué frecuencia realmente se está reflejando, no es exactamente el azul. Son otras que, como nuestra biología dice, no, ok, un dato friki, ahí como, ¿ya? Pero interesante. Sigamos, para que no nos perdamos con estas cositas. Refracción. Ya, esta es bien interesante porque igual depende del medio. La refracción directamente es un cambio en la dirección de propagación. Tienen que entender esto. Las ondas se propagan siempre en dirección, pueden ser multidireccionales de hecho, pero cuando uno asume voy a seguir el rastro a una única onda, normalmente eso siempre va a ir derechito. ¿Ya? Siempre derechito. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tal como está el ejemplo acá, viene una onda de luz que está por el aire, obviamente, y de repente entra, por ejemplo, a un vidrio, a un prisma o a lo que sea? Te vas a dar cuenta que esto no va a seguir derechito, esto tendría que haber seguido así, hacia allá. Sin embargo, como entró a otro medio, en este caso del aire, que es obviamente un gas, a un medio sólido, a un material distinto, la inclinación cambia. Y eso es lo que es la refracción, un cambio de dirección de propagación. ¿Ya? Muy, muy interesante. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que al fin y al cabo, si se dan cuenta, acá en el aire tiene esta inclinación, pero resulta que cuando luego esto cambió y volvió a salir el aire, mantiene exactamente la misma inclinación que tenía. ¿Por qué? Porque acá, este medio de acá es lo mismo de acá, es aire. Solamente cambió cuando estaba dentro de esto. ¿Se dan cuenta? Es bien interesante este fenómeno también y ocurre con las ondas, ¿ya? Ojo con eso. Cambio, en este caso, de la dirección según el medio, ¿ya? Y acá les voy a mostrar dos ejemplos que son clásicos, muy, muy clásicos, que tienen que ver con lo que pasa con el sonido y con la luz. Con el sonido normalmente se nota cuando, en este caso, por los días calurosos, ¿qué pasa con las moléculas del aire, por ejemplo? Están moviéndose más. Entonces, como están moviéndose más, recuerden eso, cuando hace calor es porque hay mucho movimiento molecular, ¿ya? Hay mucha energía en el ambiente. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que al fin y al cabo, cuando en este caso tenemos un aire más caliente, vamos a decir que se va a propagar más rápido, porque van a chocar más rápido, están moviéndose más. Entonces ahí hay un cambio. En cambio, cuando es frío, lo contrario. Entonces tiende como a curvarse, un cambio de dirección, pero por las masas de aire. ¿Ya? Es como un poco más extraño esa. Donde no es tan extraño y es más visible, es lo típico, que si no sé si lo han visto, de cuando uno pone una bombilla en el vaso de agua o en lo que sea, que se ve como cortadito, o ustedes mismos. Típico que uno va a una piscina y te ves como enano. ¿Te has dado cuenta, no? Que se ve chistoso, es como que te cortaran y te parece un enano en la piscina. Bueno, ese es un efecto en base a la refracción. ¿Ya? Esa cuestión ocurre. ¿Ya? Y es lo mismo. ¿Por qué? Porque como la luz, tú que estás desde afuera, ¿ya? A ver, Agustín dice, la física estudia el clima, ¿verdad? Sí, y también la biología y también la química. Si tú quieres, por ejemplo, te gusta la climatología, tienes que saber de todas las cosas, de todas las áreas. Y claro, hay que saber mucha química, mucho sobre los gases, mucha física, obviamente, sobre todo el tema energético, el tema de las masas de aire, y biología también puede influir porque también hay factores que influyen al medio ambiente. Factores bióticos pueden influir igual, ¿ya? Pero más física y química, diría yo. Buena pregunta, Agustín. Buena pregunta, sí. Bueno, volviendo al tema. Entonces, al fin y al cabo, esta cuestión, tú tenías la bombilla ahí quebrada, pero claro, es un efecto óptico, que ese efecto en este caso es un fenómeno de refracción de la luz. No es que la bombilla esté quebrada, sino que como la luz, al pasar en este caso de un medio a otro, desde el aire hasta el agua,
como hay un cambio de inclinación, con lo que hemos visto, nosotros tenemos esa percepción. Pero cuando, y acá es interesante lo que aparece en la segunda foto, pero cuando esa bombilla está derechita, cuando tú te pones derecho directamente a observarlo para que la luz llegue de forma recta, no se da esa sensación, no se da ese fenómeno en ese caso. Porque para que ocurra, el ángulo de incidencia tiene que ser distinto de cero. Recuerden el ángulo de incidencia. Si llega directo, ahí no ocurre el efecto, pero si llega de cualquier otra forma, ladeado, en cierta forma, puede ocurrir el tema del fenómeno de refracción de la luz. ¿Ya? Siempre recuerden eso, la bombilla, cuando ustedes están en la piscina y se ven como enanos, todos son fenómenos de refracción de la luz. ¿Ya? Acá hay varios efectos interesantes, acá se repite un poquitito, ya un poco de lo clásico. Ya también esto ocurre cuando uno ve las estrellas incluso. Hay otros, bueno, hay otras cosas que no las voy a mencionar ahora que tienen que ver con astronomía, pero también ocurre, por ejemplo, lo que pasa con el pez, ¿ya? Que uno piensa que está en un lugar, pero por culpa de la refracción, claro, el pez estaba en otro lugar. ¿Por qué? Porque hubo un cambio en la dirección de la luz que nos llega a los ojos. Entonces imagínate que tú estás ahí con, no sé, el antiguo, un cavernícola, estás con una lanza capturando un pez, y tú lo ves ahí, lo tiras y nunca la chuntas. ¿Por qué? Por culpa de la reflexión. Pensábamos que estaba ahí, pero ¿qué pasa? Que la luz se curvó, digamos, o se cambió la dirección y era una ilusión. Nada más que eso. ¿Ya? Así que, muy, muy interesante. Absorción. Recuerden, reflexión, refracción. Ahora vamos a ver la tercera, que es absorción. Absorber. Yo ya hablé de absorción. Cuando les di el ejemplo de la tapita roja, ¿ya? Yo les dije que la tapita roja yo la veo de color rojo porque la luz, la frecuencia roja, ya de la luz, se está reflejando. Pero también les dije que todas las otras de todos los colores la está absorbiendo, el material la está integrando. ¿Ya? No sé si sabían esto, y hay un experimento típico que uno hacía cuando era niño, que tú ponías una botella, por ejemplo, la pintabas entera de negro y después iba a compararla con una que no estaba pintada y veías la temperatura. Y te dabas cuenta que la botella pintada de negro, que estaba con agüita, ojo, cuando le ponías agua, tú veías la temperatura del agua, estaba más caliente que la que no estaba pintada. ¿Por qué? Porque resulta que el negro absorbe todas las frecuencias. Entonces absorbe más energía. ¿Ya? Entonces, interesante eso. Bueno, absorción del sonido, eso se puede dar directamente. No sé si a la pasada han entrado a una casa o a un auditorio, algo gigantesco, que, por ejemplo, se escucha mucho eco. Cuando hay mucho eco, significa que hay poca absorción. O sea que faltan elementos que puedan absorber el sonido. Ejemplo clásico de absorber el sonido es como que yo me pusiera ropa acá. ¿Ya? Por ejemplo, esta cosita que estoy ocupando acá, sirve para los clap. Como al fin y al cabo, que parece como para el micrófono me refiero, que hay ciertos sonidos que yo emito que esto lo suaviza. Este está absorbiendo el sonido. ¿Ya? Es un ejemplo. Bueno, y otras cosas también, las cortinas ayudan, todo eso. Y la luz, los colores, todos los materiales absorben. Todos los materiales. La ropa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo que estábamos viendo recién. Muy, muy interesante la absorción también, ¿vale? Sigamos entonces. Difracción. La difracción, ojo con esto, se trata de la propiedad que tienen las ondas para poder como abarcar todo, como de recorrer los espacios, ¿ya? Recuerden que las ondas van en todas direcciones, entonces por lo mismo son capaces de alguna forma abarcar todo, ¿ya? Si yo me voy por acá, también me meto por entre medio, las ondas tratan de ocupar los espacios. Es directamente eso, ¿ya? Es sencillito de entenderlo bajo ese concepto, ¿ya? El tema de la difracción. Interferencia, ya, ojo con esto. Esto de hecho, a ver, déjame pensarlo. Interferencia y difracción, de hecho, déjenla como aparte. Quiero que más recuerden lo otro, lo que estábamos viendo antes, hasta el número 3, que era, déjenme acá, reflexión, refracción y absorción. Las dos que vienen acá, la difracción y la interferencia, las vamos a dejar de lado por mientras. Porque, quiero ser muy fiel acá con el tema de la PAES, hoy en día, siendo que sí son propiedades de la onda, obviamente, no aparecen explícitamente en el formulario. ¿Ya? Ojo con eso. Pero ustedes saben que yo estoy muy preocupado de que lo que estoy enseñando lo estudié, y yo sé que la PAES es una prueba nueva, y yo nunca la he dado porque hasta ahora nadie la ha dado, nadie, absolutamente nadie, va a ser la primera vez este año que se da, así que por lo mismo prefiero ser fiel a lo que está y lo que no está. ¿Ya? Así que esta parte vamos a saltarla prácticamente, aunque sea una propiedad de la onda, a no ser que el Denver nos diga otra cosa, no lo vamos a ver. ¿Ya? Esta parte me la quiero saltar. ¿Ya? Y vamos a volver acá. ¿Ok? Ojo con eso. Lo que es interferencia y, bueno,
Para explicarlo rápidamente, interferencia significa que las ondas se anulan. Es simplemente eso, ¿ya? Pero no quiero que nos metamos más allá directamente. Lo que sí me gustaría que, por ejemplo, recordaran es lo que es la resonancia, que al fin y al cabo es cuando lo que ocurre con los instrumentos musicales, ¿ya? Lo que pasa con la guitarra, por ejemplo, o con la voz, con nosotros, cuando hablamos. Acá en nuestro pecho tenemos una caja de resonancia con las cuerdas vocales. Cada vez que nosotros hablamos hay una vibración interna, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con la resonancia? Que hay como un aumento de la intensidad, es como que yo estoy ayudándole a que mi voz salga más fuerte, ¿ya? O no, lo que pasa, no sé, yo acá yo toco música, digamos, me gusta, soy bien rockero para mis cuestiones y todo eso, y dependiendo de la guitarra, tú cuando tienes una guitarra acústica, la guitarra acústica, no sé si cachan eso, tiene una caja de resonancia, un vacío por dentro. Ya tú puedes, hay un hoyito y tú puedes mirar y está hueco. ¿Para qué sirve esa caja? Para que suene más fuerte. ¿Qué pasa con las guitarras eléctricas, por ejemplo? Que no tienen caja de resonancia, por lo tanto suenan mucho más despacito. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa guitarra? Conectarle un cable al amplificador y que hacer que suene más fuerte, ¿ya? Con un tema más electrónico. ¿Ya? Entonces, eso es un poco la resonancia, un refuerzo de la vibración. ¿Ya? Pero sí o sí, quédense más primero con las tres que les dije, que son las más relevantes. Reflexión, refracción y absorción. ¿Ya? Ojo con eso. O sea, quiero que las tengan ahí tatuadas en la cabeza. Ustedes saben que me gusta que cuando estamos avanzando vayamos repitiendo y ustedes vean su apunte, ya, me lo sé, ya, repasemos de nuevo. Reflexión, reflexión, absorción, ya, muy, muy importante. Esto, veámoslo, sí o sí. Un ejercicio bien interesante acá. Dentro de las características de las ondas mecánicas, ojo con esto, que esto también se relaciona con lo que vimos la vez pasada. De hecho, pusimos en Instagram, pusimos una historia que hacía esta pregunta, ¿ya? Y la mayoría no lo sabía hacer. No me refiero a ustedes, sino que la mayoría de la gente que está en el Instagram del Proactivo. ¿Qué podemos decir de las ondas mecánicas? ¿Existe propagación de energía? ¿Se propagan en el vacío? ¿O tienen una rapidez de propagación del orden de los 340 metros por segundo? ¿Cuál les tinca? Por ahora, tincar más. Tuvieran que, de hecho, miren, hagámoslo más entretenido, porque a lo mejor de repente les puede dar como, no sé, pues lata que aparezca ahí directamente. Dame un segundito que ahí me está abriendo una cosa de Zoom. Dame un segundito. Pregunta, estoy viendo acá. Un segundo, opción 3. No sé si me están respondiendo algunos ya en el chat, pero lo que estoy haciendo yo por ahora es habilitar las opciones para que podamos hacerlo también en clase, ¿ya? Y esto va a estar súper bueno cuando hagamos justamente preguntas ya oficial y todo eso. Esto es un ejercicio rápido, ya no es como algo tan elaborado, pero cuando veamos preguntas ya más oficiales sí nos va a servir completamente. Así que denme un segundito que lo estoy añadiendo acá. Perfecto. Le pongo acá. Acá, Martina 1 y 2 me tinca, pero no estoy segura. Ya, ok, sí, sí. Estamos bien ahí. Entonces, denme un segundito, le pongo guardar. Ok, y ahora sí creo que debería poder. La uno, ok, ok. Solo uno, ya. Miren, ahí están. Les debería aparecer ahora como un cuestionario que dice pregunta, nada más que eso. ¿Ya? Y dice A, B, C, D y E. Ahí pongan su opción. Esto es obviamente anónimo, así que si se equivocan no importa, nadie se va a dar cuenta. Ni yo, nadie. Así que ahí si tienen duda, lo interesante es que todos podamos, o la gran mayoría pueda participar igual. ¿Ya? Pues de repente escribir en el chat, yo sé que si saben, genial, pero de repente uno le da un poquito de vergüenza y no es la idea, pues ya, para que tratemos de interactuar así también. Buenísimo. Ahí veo que están casi todos respondiendo. Muy, muy bien. ¿Ya? Quedan excelente. Bien, ahí participando. Muy bien. Muy, muy bien. Ya, parar una persona más. A ver. Ya, dejémoslo ahí para hacerlo rápidamente. Finalizar votación. Un minutito y listo. Finalizamos. Compartir resultado. Ahora lo vamos a poder ver. Dice, la mayoría dijo la letra A, solo uno. ¿Ya? Ok. El 50%. Luego la otra mayoría dijo que era la D, que era la uno y la 2.
¿ok? Y hay uno que dice, o por ahí que dice la C, ¿ok? Vamos a la respuesta y se la explico de inmediato. Está interesante porque estamos aprendiendo también en base a preguntas, así que eso es lo bueno. Veamos de inmediato, avancemos acá. Alternativa correcta, chicos, letra A, solamente uno. Felicitaciones para la gran mayoría. Y les explico por qué las otras no. Ya, ojo que esto es bien interesante. Algo primero conceptual, muy importante. Las ondas mecánicas solamente se propagan a través de medios materiales. Ejemplo, el sonido. El sonido se propaga por medios materiales, sólido, líquido o gas. ¿Por qué nosotros escuchamos las otras personas? ¿Por qué ustedes me están escuchando a mí? Porque de alguna forma yo envío la señal al micrófono, les llega, se reproducen sus parlantes, sus audífonos y les llega a través del aire, directamente a través del aire. Entonces es un medio material. Si yo voy al espacio y me pongo a gritar, hola, nadie me va a escuchar, porque no hay aire. Las ondas mecánicas sí o sí tienen que ser por un medio, en este caso material, no vacío. Entonces con eso descartamos la 2, la opción 2. Ya está de acá. ¿Se propagan por el vacío? No. ¿Cuáles son las que se propagan por el vacío? Las ondas electromagnéticas. Ojo con eso. Ahí, ondas mecánicas, medio material. Por el vacío, ondas electromagnéticas. Y ojo que son por el vacío y también por medios materiales. Es como que las ondas electromagnéticas son más bacanes, van por todas partes, por donde hay materia y por donde no hay materia. ¿Ya? Esa es la cuestión. Y finalmente, la opción 3 que sale acá, que tiene una rapidez de propagación de los 340 metros partido por segundo, eso depende de lo que qué onda sea. Hay ondas más rápidas y ondas más lentas. En este caso es la velocidad del sonido, 340 metros partido por segundo. Pero hay muchos tipos de ondas mecánicas. El sonido es una, que es la que nosotros percibimos con nuestros oídos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si tú ves una ola en el mar, eso es una onda mecánica. Literalmente es una onda mecánica. ¿De qué cosa? De energía que se transporta a través del agua. No sé si han cachado alguna vez que cuando uno tira una pelota al mar y ve las olas, como que no es como que uno pensaría que ya, la pelota cuando le llegue la ola va a salir al tiro afuera. Y no, avanza un poquito, pero se queda ahí también. ¿Por qué? Porque no es la materia lo que se transmite, sino que es la energía. Entonces, por mucho que se pueda mover un poquitito, no llega la pelota. Tienen que pasar muchas olas para que llegue. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? En este caso, alternativa correcta, solo uno. La propagación existe, en su propagación de la onda mecánica existe transmisión de energía. Y esa es la definición de onda. Cualquier onda mecánica o electromagnética transmite energía, ¿vale? Muy, muy relevante. Vamos bien avanzando con esto, ¿ya? Vamos ahora, vamos a contextualizar, chicos y chicas. Vamos a hablar ahora de sonido. El sonido es una onda mecánica. Acuérdense de eso, una onda mecánica, ¿ya? Sonido, onda mecánica. Anótenlo por ahí, sonido, mecánica. Está relacionado. Es como el gran ejemplo de las ondas mecánicas. Entonces, por esto, al fin y al cabo, lo que hay que entender es que se puede, obviamente, transmitir en medios materiales, lo que les decía anteriormente. Acá hay muchas cositas que yo, ojo, también es importante. Recuerden lo que hablamos en la primera clase. Muchas cosas que van a ver las diapos, que van a ver texto. Recuerden que ustedes van a poder bajar esto. No se queden pegados con el texto, sino que más que nada con lo que yo les estoy enseñando, ¿ya? Prométanlo, ahí, importante que lo hagan, ¿ya? Ojo con eso, muy, muy importante. Entonces, un segundito acá, ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Finalmente, para que lo entiendan directamente, el sonido cuando se propaga es que partículas chocan a otras partículas. No es que la onda directamente se mueva o la partícula se mueva hacia adelante, sino que choca y va avanzando. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Es una vibración de las partículas del aire, es lo que hace que nosotros podamos oír, ¿ya? En esta onda, famosa onda mecánica, ¿ya? Y las características son estas del sonido. Acá, muy importante. Volumen o intensidad, que es lo mismo. Cuando hablan de volumen o hablan de intensidad, se refieren a exactamente lo mismo. Luego, al tono o la altura, el tono y la altura es exactamente lo mismo también. Y finalmente, al timbre. ¿Ya? Eso si pueden anotarlo, ojo lo que les digo, anótenlo. Volumen o intensidad, tono, altura, timbre. Características del sonido. Eso anótenlo, sí o sí. Es relevante. ¿Ya? Entonces, ¿de qué trata cada una de estas cositas? Lo bueno que como uno escucha música o más o menos sabe de qué trata esto, porque ve YouTube, tiene el celular, uno dice, bájale el volumen, súbele el volumen, eso es fácil de entender, ¿no? El volumen o la intensidad tiene que ver justamente con eso. Pero
hablando físicamente son otras cositas, ¿ya? Y cada uno, justamente como está acá, se relaciona con una propiedad en especial para poder distinguirlo. Y fíjense acá, si hablamos de ondas y hablamos del volumen, lo que estamos hablando es de la amplitud de la onda. Ojo con eso. ¿Qué era la amplitud? Para recordarles directamente, si uno tenía un punto de equilibrio en la mitad, por ejemplo, una línea de equilibrio, la amplitud era la diferencia del punto de la línea de equilibrio hasta la parte de más arriba. O también puede ser hasta la parte de más abajo. Esa es la amplitud. Eso sería un sonido, como dice acá, intenso, y uno débil, al fin y al cabo, sería más chiquitito. ¿Cómo sería uno más intenso? Sería quizás algo así. Más pronunciado, más alto, no más intenso, más arriba, más abajo, etcétera. ¿Ya? Eso es súper interesante y súper importante que lo recuerden. El volumen o la intensidad se relaciona con la amplitud de la onda, ¿ya? Que es una propiedad que vimos la vez pasada, la clase pasada. Y acá lo que se habla justamente, la unidad de medida son los decibeles. Acá no se preocupen quizás tanto de esto, que tiene que ver con cuántos decibeles nosotros resistimos, ¿ya? Que acá hay un umbral de la audición también según los decibeles, porque ¿qué pasa? Cuando los decibeles son muy altos, duele, no la frecuencia. Yo les dije desde ya, acá en estos momentos están pasando frecuencias muy pequeñas y muy grandes por todas partes y no nos damos ni cuenta que existen. En cambio, si ustedes escucharan de repente algo con decibeles muy, muy altos, eso al final les va a doler. Es lo típico cuando uno escucha música muy fuerte, con los audífonos. Después de un rato, molesta. Y eso es porque están llegando a lo que se llama el umbral del dolor. ¿Ya? Pero eso tiene que ver netamente con el volumen. ¿Ok? Simplemente eso. Ahora, el tono o altura, ojo que es la frecuencia. Ya hablamos de la frecuencia de lo que era, pero en tema del sonido, contextualizando en los sonidos, estamos hablando de tono o altura. En otras palabras, y acá los que no son músicos quizás se van a sorprender, las notas musicales son frecuencias. Y esto es súper loco, súper, súper loco, pero para que entiendan la analogía, si yo les digo, vean este color rojo del lapicito que les mencioné anteriormente, es un análogo a decirles, escuchen la nota fa de este piano o la nota mi de esta guitarra. Es análogo. El escuchar notas musicales y en este caso, ver colores es lo mismo. ¿En qué sentido es lo mismo? Es que ambas dos estás percibiendo biológicamente una frecuencia de una onda. En este caso, uno percibe la frecuencia de la onda mecánica, que es el sonido, las notas musicales, y por el otro lado ves la frecuencia de una onda electromagnética, que es el color. ¿Ya? Ojo con eso, súper interesante. Entonces, en el concepto del sonido, en el contexto del sonido, tono o altura se refiere a las frecuencias. Las frecuencias bajas, en este caso, son las cosas más graves, así, y las frecuencias altas son las agudas, así. Me quedo sin voz, ya casi que ni me salen las agudas ahora, ¿ya? Pero es para que lo entiendan, ¿ya? Grave, las ondas están vibrando así, agudas, así, y van así, ¿ya? Esa es un poquito la idea, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Estamos contextualizando todo lo que hemos aprendido a ondas mecánicas, y el ejemplo clásico de la onda mecánica es el sonido. Y finalmente, para que entendamos esta parte también que se relaciona un poquito con la música, el timbre. El timbre de un sonido, o de una onda mecánica en este caso, el sonido, es como tú diferencias. Porque al fin y al cabo yo puedo tocar, por ejemplo, una nota, que puede ser un re, lo puedo tocar en una flauta, en un piano, lo puedo cantar. ¿Y cómo yo sé que es de un piano, de una flauta o lo puedo cantar? Justamente yo lo sé por la forma de esa onda. ¿Ya? Y esto un poquitito, si uno hiciera un análisis de la onda, sería más o menos lo que está acá. Cada una de estas podría ser exactamente la misma frecuencia, exactamente la misma amplitud. Ojo con eso, la misma frecuencia, la misma amplitud. No obstante, lo que cambia es la forma de la onda. Hay formas que son cuadradas, formas triangulares o estas que son más compuestas. Y según eso, yo puedo saber más o menos el origen, identificar el tipo de sonido, de dónde viene. ¿Ya? Eso es el timbre. ¿Han escuchado hablar alguna vez del timbre de voz? Tú cuando escuchas por teléfono a alguien o a un familiar, ¿reconoces su voz o no? Si la reconoces es porque estás acostumbrado o acostumbrada a escuchar su timbre de voz. Eso. ¿Vale? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos hasta ahora? Timbre de voz. Amplitud.
¿ya? El tema del volumen, ¿ya? Con respecto a la otra característica, ¿cierto? Volumen. ¿Qué más? El tono, la altura, que tenía que ver con las frecuencias. Tres cositas muy importantes e interesantes. Estamos llegando casi al final, ¿ya? El timbre no te quedó muy claro, Martina. Tiene que ver, primero, para que tengas la palabra clave en tu cabeza, la forma de la onda. Si tuvieras que anotarlo, timbre, forma de la onda. ¿Y qué pasa? Que al fin y al cabo, según como hay formas de onda distintas, ¿ya? Independientemente que sea la misma frecuencia, la misma amplitud, hay formas distintas. Y gracias a que hay formas distintas, se podría decir que hay distintos sonidos. En este caso, yo puedo ver, en definitiva, diferencias, ¿ya? Del sonido por la fuente. ¿Cuál es la fuente? Lo que lo emite. Una guitarra, un bajo, una trompeta, una flauta. Imagínate que todos tocan la misma nota en el mismo volumen y en la misma frecuencia, todos, la misma nota exactamente. Pero tú, ¿cómo diferencias de que, mira, estoy escuchando una guitarra, o mira, estoy escuchando un órgano eléctrico? ¿Ya? ¿Cómo yo lo diferencio? Por el timbre, porque yo sé que la forma es distinta. Eso es. ¿Ya? A ver si queda un poquito más claro. Tiene que ver con eso, la forma de la onda. ¿Ya? Para que lo traten de poner ahí como palabra clave, ¿ya? Eso. Bueno, esta parte, denme un segundito, la vamos a saltar directamente a la transmisión de ondas de sonido. ¿Qué me interesa que quizás puede ser relevante? Solamente esto, miren, quiero que anoten, dejen el lapicito digital, que son de esos, no son de lo dejé, no importa. Quiero que anoten la rapidez del sonido en el aire, que es 340 metros partido por segundo. Aunque no lo parezca, en la medida que uno va estando en, digamos, gaseoso, líquido, sólido, cuando las partículas están más juntitas, en este caso en los sólidos, es donde más rápido se transmite el sonido. Mucho más rápido. ¿Ya? Muy importante eso. Pequeño, acá encontré el lápiz. Pequeño, gran dato importante. ¿Ya? Simplemente quiero que sepan eso. Si es que las partículas, como lo que pasa con los sólidos, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan de esto de química, que era como química bien básica. Los sólidos, las partículas están juntitas, ¿ya? En los líquidos, las partículas están un poco separadas. Y en los gaseosos, están muy desordenadas. Encima se están separando unas de otras. Entonces, como estas son ondas mecánicas, una onda mecánica, en este caso el sonido, se transmite chocando una partícula con otra. Si las partículas ya estaban muy juntitas, la transmisión va a ser más rápida. Esa es la lógica que hay detrás. Si están más separadas, se va a demorar más en llegar una partícula con la otra. Por lo tanto, la transmisión es más lenta, la velocidad es más lenta. Esa es la razón por la cual la velocidad del sonido en el aire es más lenta que en el agua y que en el cobre y que en el acero, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la gran razón. Tiene que ver con la materia. Una cosa casi que de química. ¿Vale? ¿Ya? Y déjenme ver acá. Eso ya un poquito. El sonido obviamente se ve más rápido de los sólidos, etcétera, etcétera. Y lo vamos a dejar hasta acá. Nos queda el efecto Doppler, que es algo muy interesante que tenemos que ver. Buenas noticias adelantadas. Por ejemplo, el efecto Doppler tiene, denme un segundito, tiene esta formulita que está acá. Miren esta fórmula. ¿Qué les parece? ¿Bonita o horrible? ¿Les doy una buena noticia de esta cuestión? El efecto Doppler, horrible, estoy de acuerdo. El efecto Doppler en términos cuantitativos ya no entra. O sea que la fórmula no la vamos a ver. ¿Ya? Exactamente. Entra, sí entra, pero en términos cualitativos, no cuantitativos. O sea que sí vamos a tener que entender qué es esto, qué es lo que se produce, pero entenderlo, solamente entenderlo. No vamos a tener que ver fórmula ni nada de eso. Así que, Santa Paz, que nos viniste a arreglar el día un poquitito en relación a todas las otras cosas. Ya, chicos, estamos terminando, pero antes que se me vayan, quiero que discutamos una pequeña cosita que tiene que ver con la recuperación de la clase de biología. ¿Ya? Me interesa, quiero ser, yo podría decir así como lo típico, se suspende, va cualquier día, si puede ir bacán, si no, chao, jodiste. No, no me gusta hacerlo así. Entonces, miren, yo les quiero dejar opciones para poder hacerlo. Primera opción, ¿ya? Déjenme, voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a dejar de grabar también porque esto no tiene sentido para que esté en la clase, en la grabación. Así que adiós, grabación. A quienes vaya a estudiar, nos vemos la próxima clase.